Este video se divide en dos partes. En la primera voy a responder a las preguntas más comunes sobre la dolarización. ¿Por qué dolarizar? ¿Qué es dolarizar? ¿Cómo se dolariza? ¿A cuánto estaría el dólar? ¿Y qué pasó con los países que dolarizaron? Y en la segunda parte voy a responder a políticos, economistas, periodistas e influencers que en más de 35 videos dieron su formada y no tan formada opinión sobre la dolarización. Como por ejemplo este sujeto. ¿Sabés quién ganaría? Los que tienen dólares en Miami. Los argentinos que tienen dólares afuera, todos esos se hacen ricos, porque sus dólares valdrían 6 veces más. Se ve que al igual que el pelo, la matemática no es lo suyo. ¿Cuál es la forma más efectiva de combatir la inflación del peso argentino? Con dólares. ¿Y cuál es la forma más fácil de conseguir dólares? Surfshark. O sea, bueno, no vos, yo, porque a mí me pagan por decirte esto. O sea, vos podés usar Surfshark para navegar seguro si querés, pero al que le pagan es... Carlos, fíjate si este tipito enojado declaró alguno de esos dólares que dice ganar y ya que está, revisa de dónde está subiendo los videos. Y así es como terminé acá, preso. Así que por lo menos espero que mi crimen te sirva para aprender una valiosa lección. Si tenés dólares sin declarar, usa Surfshark, así nadie sabe de dónde te estás conectando. Surfshark es la mejor manera de navegar en internet de forma segura sin dar tu información personal a los sitios que visitas o al fisco. Además, no sé si sabías, pero las plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime o el mismísimo YouTube restringen contenido por país. Pero si usas Surfshark vas a poder ver todo, ya que te estarías conectando desde otro país. Y si tenés millones de dólares sin declarar provenientes del tráfico de especies en extinción y no usaste Surfshark para ocultar tu ubicación, primero, vienen por vos, segundo, te lo mereces y tercero, no todo está perdido. Usando Surfshark podés subir ahora mismo y además ahorrando plata en los pasajes de avión. Porque no sé si sabías, pero algunas aerolíneas cobran más caro si compras el pasaje desde ciertos países. Pero con Surfshark no puedes decir que estás en otros países. Anda al link en la descripción y utiliza el código promocional Pipito Enojado para obtener 3 meses gratis con tu compra. Y si vas ahora mismo o después, también vas a conseguir Surfshark Alert, Surfshark Search y Surfshark Antivirus. ¿Estoy diciendo bien Surfshark o estoy diciendo Surfshark? Para que puedas internetear de forma segura. Hermoso, ya terminaste de hablar solo. Sí. ¿Por qué dolarizar? Esto que está acá se llama moneda. Y sí, ya sé, es un billete, pero es lo que conocemos como la moneda de un país. Lo que hace una moneda una buena moneda es que cumpla con dos requisitos: ser un bien de intercambio y ser una reserva de valor. ¿Y qué significa eso? Que si voy a la verdulería hoy y le doy esto al verdulero, él me va a dar una mandarina. O sea, es un bien de intercambio. Tanto el verdulero como yo reconocemos que se puede cambiar por cosas. Ahora, si voy dentro de 6 meses a esa misma verdulería, ¿me volverán a dar una mandarina a cambio de esto? No, porque dentro de 6 meses ya sería temporada de sandías. Y además no me va a alcanzar, ya que esta moneda tiene un 100% de inflación anual. Porque los políticos la imprimen de forma descontrolada para comprar votos, contratar familiares, subsidiar amigos y robar. Y acá es donde entra la dolarización. Como sé que el político va a seguir contratando familiares, comprando votos y subsidiando amigos con dinero público, lo mejor que puedo hacer es quitarle la capacidad de imprimir dinero. Y de esa manera, aunque siga robando, va a ser mucho menos dañino hoy y en el futuro. ¿Qué es dolarizar? Dolarizar es 3 cosas. 1. Que la moneda de curso legal pase a ser el dólar. ¿Y qué significa eso? Que los impuestos o deudas con el Estado puedan pagarse en dólares. Que podés pedir préstamos en dólares. Que podés poner precios en dólares. Que podés hacer contratos en dólares. Resumiendo, que podés usar el dólar libremente. 2. No se imprimen más pesos. Eso no significa que el peso deja de existir, simplemente se deja de imprimir. Por lo tanto, los pesos que te quedaron en el bolsillo los podés seguir usando para, yo qué sé, comprar mandarina, singular, o lo más sensato, cambiarlo por dólares en cualquier banco a una tasa previamente fijada. Y 3. Se cierra el Banco Central. O sea, se cierra el organismo capaz de imprimir dinero y cambiar las tasas de interés. Eso no significa que el sistema bancario deja de tener controles o cosas así. ¿Cómo se dolariza un país?
Hace unos meses el candidato a presidente Javier Milei apareció en la tele proponiendo la dolarización como solución a la inflación. Sin embargo, aunque dio detalles técnicos, no dijo cómo iba a hacerlo. Solamente aclaró que tenía más de un plan y que entre esos planes se encontraba la propuesta de los economistas Emilio Campo y Nicolás Kachanowski. Así que en este video vamos a analizar esa propuesta. Ah, y una cosa más. En la descripción de este video vas a encontrar un link a una entrevista que tuve con Emilio Campo para hacer justamente este video. Y además, como en todos mis videos, en el primer comentario fijado tenés todas las fuentes de todo lo que digo. Continuemos. ¿Cómo se dolariza un país? En una economía dolarizada no podés imprimir dinero, porque el único país que puede imprimir dólares es Estados Unidos. Entonces, todo ese gasto público que los políticos estaban pagando imprimiendo billetes se tiene que terminar, porque una vez que dolaricemos ya no lo vamos a poder pagar. Por lo tanto, el primer paso antes de dolarizar es arreglar las cuentas públicas. Aunque, para ser completamente honesto, si no arreglas las cuentas públicas no significa que no puedas dolarizar. Solo significa que el ajuste va a venir después de la dolarización y por lo tanto va a ser mucho más rápido y extremadamente traumático. Mejor ajustar antes. El siguiente paso para dolarizar es conseguir la cantidad necesaria de dólares. Me explico. El objetivo de la dolarización es que cada argentino pueda cambiar sus pesos por dólares. Y para hacer eso necesitamos un montón de dólares. Billetes físicos palpables. Y en base a cuántos dólares consigamos se va a formar el precio del dólar. Por ejemplo, si tenemos 1.000 pesos en las manos de todos los argentinos y 100 dólares en la reserva, eso significa que vamos a reemplazar esos 1.000 pesos por 100 dólares. O sea, 1.000 dividido 100 y ese va a ser el precio del dólar, 10 pesos. Ahora, si tenemos 10.000 pesos en las manos de todos los argentinos y solamente 10 dólares en la reserva, cada argentino se llevaría 10.000 dividido 10, o sea, $1 cada 1.000 pesos. ¿Se entendió? Espero que sí. Dependiendo de cuántos dólares consigamos, podemos dolarizar a un precio que realmente duela o a un precio que duela menos. Porque para ser completa y absolutamente transparente, no podemos salir de la terrible situación en la que nos encontramos sin hacer sacrificio. Todas las soluciones son dolorosas. Y el político que te diga lo contrario te está mintiendo. Entonces, la cantidad de dolor va a depender de cuántos dólares podamos conseguir. Así que ahora viene la pregunta obvia. ¿Cómo conquistar a una mujer atractiva? Ni idea, pero estos son los métodos más efectivos para conseguir dólares. ¿Cómo conseguir dólares? Vendiendo pobres. Era un chiste. Nadie planea vender pobres para conseguir dólares. Sobre todo porque nadie te los va a querer comprar así todos desnutridos. No es como que, ya entendí. Nada de hacer chistes sobre vender pobres. Igual no es como que necesito vender el pobre. Con vender los órganos... alcanza, ¿no? Ok, estaba en serio. ¿Qué te parece si en lugar de vender pobres o sus órganos simplemente los desnutrimos empobreciéndolos aún más con inflación para que los políticos, sindicalistas y empresarios amigos del poder puedan seguir robando? ¿Esa está bien? ¿Que no hay ruidito ahora? ¿Ah? Ahora sí, vamos en serio. ¿Cómo conseguir dólares? Método 1. Promoviendo las exportaciones. Hay un solo impuesto en toda nuestra economía que en lugar de recaudar pesos, recauda dólares. El impuesto a la exportación. Y si lo bajás, recaudás más dólares. Y ahora voy a responder preguntas. Sí, mi otro yo que dice ser periodista, pero en realidad está sentado en su cocina. Mi cocina. Nuestra cocina. No, somos la misma persona. Soy la misma persona. Mi cocina. Sí, Carlos de Panini News. ¿Cómo va a ser para recaudar más dólares bajando los impuestos? ¿No debería subir los impuestos para recaudar más? Preguntó el periodista preocupado. Se llama curva de Laffer. Aclaró Tipito agradecido por la conveniente oportunidad de explicar qué era la curva de Laffer. Mientras más bajan los Tan impuestos... conveniente que uno podría sospechar que toda esa interacción fue escrita por él mismo. Mientras más bajan los O sea, impuestos... por yo mismo. ¿Por Mientras nosotros te la mismos? terminaste... Mientras más bajan los impuestos... Sí. Mientras más bajan los impuestos, más dinero se recauda.
En otras palabras, más gente paga impuestos cuando los impuestos son pagables. Y aunque parezca loco, un estado con impuestos pagables recauda mucho más que un estado con impuestos altos. Y eso fue lo que demostró el economista Arthur Laffer. Y por esa razón se llama la curva de Laffer, porque era gordo. Y si no te gusta esa razón para bajar impuestos, acá tenés otra. Si se cobran menos impuestos a la exportación, más gente se va a meter en ese rubro porque ahora es más rentable. Por lo tanto, vas a recaudar más dólares. Y la segunda forma de conseguir dólares es achicando el Estado. ¿Y en qué consiste achicar el Estado? Bueno, cerrar ministerios, secretarías o iniciativas públicas que no sirven para nada. Como por ejemplo, el programa Desarrollo Rural con Enfoque de Género. Cortar subsidios que todos sabemos que se usan para comprar votos. O vender empresas públicas que funcionan mal y dan constante pérdida. Y sí, ya sabes de qué empresa pública estoy hablando. Es más, hagamos un juego. A la cuenta de 3, los dos vamos a decir el nombre. 1, 2, 3. Telam. Ah, ¿qué? ¿Dijiste aerolíneas argentinas? Sí, a esas también hay que venderlas. Pero ¿cómo va a conseguir dólares achicando el Estado si el Estado argentino funciona en pesos? Preguntó preocupado al periodista porque, aunque había dicho trabajar para Panini News, en realidad era un infiltrado del Ministerio de la Mujer enviado para reunir información y sabotear la dolarización. Gracias por preguntar. Dijo sonriente mientras hacía la seña que había pactado con el personal de seguridad. Y la otra forma de conseguir dólares. Perdón. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué tal? Soy el narrador. Entiendo que el periodista era un infiltrado y todo eso, pero a mí también me interesa saber la respuesta. ¿Cómo haces para conseguir dólares si el Estado argentino funciona en pesos? Pregunté con curiosidad. Bueno, por ejemplo, las computadoras del Ministerio de la Mujer no las compramos con peso. Digo, Argentina no hace computadora. Por lo tanto, con cerrar el Ministerio de la Mujer o cualquier otro ministerio, nos estamos ahorrando todos los dólares que usamos para computadoras. Y otra forma de conseguir dólares es pedir prestado. ¿En serio me estás diciendo que deberíamos pedir más deuda externa? Sí, tenés razón. No es la medida más liberal del mundo. Pero entre deberle a alguien para que nunca más tengamos crisis inflacionarias o seguir teniendo más de 100% de inflación, prefiero deberle a alguien. Y como ya vas a ver, en todos los países latinoamericanos, después de la dolarización, la economía creció. Por lo tanto, si tenemos alguna deuda, va a ser mucho más fácil de pagarla una vez que estemos dolarizados que si no dolarizamos y seguimos en Argentina. Promover exportaciones, achicar el Estado y emitir deuda. Si se hacen esas tres, ya deberíamos tener la cantidad suficiente de dólares como para poder dolarizar. Así que ahora queda una sola pregunta y la que más se suele hacer. ¿Cuánto va a costar el dólar? La dolarización es saco todos los pesos, voy con los pesos y los cambio por dólares. Es una cuenta matemática simple. Como dijo ese ex peronista que está en una alianza con radicales a la que quiere sumar otros peronistas para terminar con el malvado gobierno peronista, para saber el precio del dólar simplemente tenés que dividir la cantidad de pesos por la cantidad de dólares. Así que, sabiendo que es una división simple, veamos los resultados que tiraron los expertos en la materia. El tipo de cambio sería de 3.500 pesos. Entre 2.000 pesos y 8.000. Un dólar a 3.000. Un dólar cada 20.000 pesos. Podría ser 1.000 pesos. 10.000 pesos. A 800 pesos. 700 pesos hasta 3.000. 500 de todavía 5.000. 3.000 y 9.000. Me mata la cara del sorprendido del último. 3.000 y 9.000. Claramente alguno tiene que estar equivocado. Pero ¿qué pasaría si te digo que todos están equivocados? La dolarización no es algo que vaya a pasar ahora. Si pasa, lo va a hacer el gobierno siguiente. Por lo tanto, en el 2024. Entonces, fijarse cuántos dólares tenemos en la reserva ahora y hacer el cálculo no tiene ningún sentido. Deberíamos fijarnos en el 2024. Y además, solamente en marzo, este gobierno imprimió algo de 5.000 millones de pesos por día. Así que no solamente no vamos a saber cuántos dólares va a haber en el 2024, tampoco vamos a saber cuántos pesos va a haber. Resumiendo, decir un número ahora es de, bueno, me encantaría decir de bruto, pero en realidad es de hijo de puta. Porque muchos de los que tiraron números altos lo hicieron para asustar, para evitar que la dolarización como propuesta se vuelva popular.
¿Y por qué harían eso estos honestos periodistas? Esto es una teoría. Porque los canales de televisión para los que trabajan están comprados por políticos. Políticos que quieren seguir imprimiendo pesos para seguir comprando votos y perpetuarse en el poder. Y de esa manera robar para siempre. Pero es una teoría nomás. Pero no quiero esquivar la pregunta. ¿Cuánto va a costar el dólar? Según el economista Emilio Campo, solamente deberíamos dolarizar si conseguimos la cantidad de dólares suficiente como para que la división cantidad de pesos dividida la cantidad de dólares nos dé un resultado parecido al dólar libre de ese momento. O sea, si lo quisiéramos hacer hoy, deberíamos conseguir la cantidad de dólares que nos dé como resultado un dólar a 500 pesos. Y según él, otros economistas y varias consultoras es posible hacerlo. Pero si me preguntaba a mí, yo no estoy tan de acuerdo. No con la parte técnica, eso no tengo ni idea. Sino con la parte de solo deberíamos dolarizar si conseguimos la cantidad de dólares suficiente como para tener un cambio parecido al dólar libre. El gobierno de Mauricio Macri asumió con un dólar a 15 pesos y terminó su mandato 4 años después con un dólar a 60 pesos. Eso es 4 veces más. Este gobierno asumió con un dólar a 60 y hoy está casi 500. Eso es 8 veces más. Así que si continuamos con esa tendencia, el próximo gobierno va a terminar con un dólar a 8.000 pesos. 16 veces más. ¿Y cuál es mi punto con todo esto? ¿Realmente importa si dolarizamos a 500 o a 2.000? Si total en 4 años el peso va a estar 8.000. Y ojo, entiendo que dolarizar con menos dólares de lo ideal sería un golpe durísimo para la economía. Pero también sé, como vas a ver más adelante, que es posible y que además, una vez dolarizados, nunca más tendríamos un golpe inflacionario. Y sé eso porque estudié la experiencia de los países que se dolarizaron. ¿Qué pasó con los países que dolarizaron? El caso de Panamá. Panamá no tiene banco central, tiene 2,9% de inflación y su salario mínimo es de 326 dólares, uno de los más altos de la región y bastante superior a los 181 dólares que tenemos de salario mínimo en Argentina. Una aclaración divertida. Si buscas en internet cuánto es el salario argentino en dólares, en casi todos los sitios te va a aparecer esto: 352 dólares, o sea, 170.000 pesos, cuando en realidad el salario mínimo en Argentina es de 88.000 pesos. Lo que está pasando es que alguien, quizás del gobierno, vaya uno a saber, anda publicando el salario mínimo argentino convertido al precio del dólar oficial. Un dólar que solamente vende el gobierno y muy pocos pueden comprar. Raro, ¿no? Fin de la aclaración. Como te decía, el salario mínimo en Panamá es de 326 dólares, uno de los más altos de la región y bastante superior a los 181 que tenemos en Argentina. Pero con ese dato solo no hacemos nada. Lo que realmente deberíamos preguntarnos es: ¿puede un panameño comer con el salario mínimo? Bueno, en Panamá la canasta básica familiar cuesta 287 dólares. Eso significa que con un salario mínimo un panameño puede alimentar a una familia de 4 personas y aún le sobra dinero. En cambio, en Argentina el salario mínimo no compra ni una canasta básica, lo cual es bueno si tu estilo es adelgazar o ser pobre. Otro dato importante es el acceso a la vivienda propia. Una vivienda de 100 metros cuadrados en las afueras de la capital panameña cuesta aproximadamente 130.000 dólares. En otras palabras, 398 salarios mínimos. O dicho de otra manera, 33 años de ahorro. Mientras que en Argentina, para acceder a una vivienda de 100 metros cuadrados en las afueras de la capital, solamente necesitas 912 salarios mínimos o 76 años de ahorro, que coincidentemente es la expectativa de vida en Argentina. Así que si sos un bebé y estás viendo este video, sin embargo, estamos haciendo mal la cuenta. Nadie puede ahorrar el 100% de su salario. Lo que se suele hacer es pedir un préstamo hipotecario. Y acá viene otra maravilla de la dolarización. Al no tener inflación y contar con una moneda fuerte como moneda de curso legal, los países dolarizados tienen tasas de interés muy bajas, muy parecidas a Estados Unidos. Por ejemplo, en Panamá, el interés para un crédito hipotecario a pagar en 30 años que cubra el 100% del precio de la vivienda
En el peor de los casos es de 6%. O sea, te compras la casa entera y pagás un 6% más de lo que te prestaron. Mientras que en Argentina, bueno, eso no existe. Y no hablo de la tasa de interés. El crédito no existe. Ningún banco te quiere prestar lo que cuesta una vivienda porque no saben qué es lo que va a pasar con el peso el año que viene y muchísimo menos en 30 años. Entonces, lo mejor que podés conseguir es un crédito de 5 millones de pesos, que no te alcanza ni para el 10% de algo en las afueras de la capital. Ah, y me olvidé decirte cuánto es el interés de ese préstamo. Depende de dónde vayas, entre 150% a 200%. Y una cosa más, si te parece que está mal comparar los salarios mínimos porque la mayoría de la gente cobra un poco más que el salario mínimo, no es así en Argentina, vamos a comparar salarios promedios. En febrero de este año, en una de las zonas más ricas de Argentina, el salario promedio era de 247.000 pesos, o sea, 514 dólares. Y en Panamá, 1.043 dólares. Hablemos del próximo país dolarizado. El caso de El Salvador. A diferencia de Ecuador o Zimbabue, El Salvador no estaba en una crisis antes de la dolarización. De hecho, su economía estaba creciendo y la inflación estaba bajando. Pero, incluso siendo todo bien, no lograban que los bancos ofrezcan créditos a tasas bajas. Por si no entendés por qué esto es un problema, para que haya crecimiento, tanto las personas como las empresas necesitan tener créditos baratos, ya sea para contratar empleados, comprar una casa o mandar tus hijos a la universidad. Fin de aclaración. Como te decía, incluso siendo todo bien, El Salvador no lograba bajar las tasas de interés, porque aunque la economía estaba mejorando, los bancos seguían temiendo que gane un populista y transforme todo en Argentina. Entonces, para garantizar seguridad a los entes financieros y a la población en general, el gobierno salvadoreño decidió adoptar el dólar como moneda de curso legal. La dolarización fue una de las medidas más importantes para integrar a El Salvador con el mundo y para blindar de alguna forma esa tentación que existe de los políticos de poner la maquinita e imprimir dinero. Y como por arte de magia, después de la dolarización, la tasa de interés de todos los créditos bajó. Lo cual, obviamente, facilitó el financiamiento para empresas y personas. Y como consecuencia, la economía creció y mucho. Y también bajó la pobreza. Ah, y El Salvador tampoco tiene banco central. El caso de Zimbabue. En el 2007, Zimbabue tuvo 24.411% de inflación. Y debido a esto, hizo lo más sensato que podía hacer: dejar de medir la inflación, porque llega un punto que te preguntás, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no volvemos a vender esclavos y listo? Para el 2010 ya ningún zimbabuense usaba la moneda local. Entonces el gobierno decidió abrazar la realidad y aceptar el uso de otras monedas. Y como consecuencia, por arte de magia, la inflación empezó a caer. Y en el 2015 decidieron dolarizar formalmente la economía, pero sin cerrar el Banco Central. Gracias a la dolarización, la inflación zimbabuense pasó de 24.411% a menos 2% en unos años. Sin embargo, en el 2019 ocurrió algo que ningún economista podría haber imaginado nunca. Zimbabue es un caso difícil de comparar por la particular situación de África y sus diferencias con Latinoamérica, pero lo llamativo del caso es que están teniendo una inflación anual de más del 300% estando dolarizados. Y esto es clave, porque en general la dolarización se vende como una receta para terminar con la inflación. Sí, según ese fragmento de un video sobre dolarización que podés encontrar en YouTube, Zimbabue logró lo imposible: tener 557% de inflación ya estando dolarizado. Algo que tiene mucho sentido si no lo pensás. Lo que verdaderamente sucedió es que en febrero de 2019 el presidente electo por un golpe de estado reinstauró el dólar zimbabuense, lo que obviamente generó una inflación de 255%. Quizás deberían cerrar el Banco Central. Ah, y sí, este es un billete real de 100 trillones de dólares zimbabuenses. Sin embargo, hoy en día el presidente electo por un golpe de estado ha logrado controlar la inflación llevándola solamente a 104%, que te puede parecer gracioso, pero es más baja que la de Argentina. Y un detalle de color más: en el 2003 el presidente de Zimbabue se llamaba Canaan Banana. Su apellido era Banana. Oficialmente Zimbabue es mi país preferido de África. El caso de Ecuador. Ecuador es el caso más parecido que tenemos a Argentina.
Y todo lo que hicieron nos sirve de ejemplo para bien y para mal. En los 90 varias crisis atacaron a Ecuador. La caída del precio del petróleo, inundaciones, algo que pasó en Asia, Godzilla, la carrera espacial y misceláneos. Y para combatir esa crisis, el presidente decidió que lo mejor era imprimir dinero, lo cual obviamente terminó con un 52% de inflación en 1999. Entonces, en el año 2000, ante un muy real escenario de hiperinflación autogenerado, el gobierno ecuatoriano anunció la dolarización. Pero nuevamente ocurrió algo que ningún economista podría haber imaginado. La dolarización fue apenas empezado el año 2000 y justamente ese año fue el de más inflación en su historia reciente. Pero ¿no nos habían dicho que después de dolarizar no había más inflación? Sí, según ese fragmento de un video sobre la dolarización que pueden encontrar en YouTube, Ecuador tuvo una inflación del 96% ya estando dolarizado. Y esta vez tiene algo de razón, no por las razones que él cree. Esto no es fácil de explicar. Primero, Ecuador anunció la dolarización antes de hacerla efectiva. Entonces, todos los ecuatorianos fueron corriendo al banco a retirar sus sucres para poder cambiarlos por dólares en el mercado informal. Eso tuvo tres consecuencias. La primera, quebraron decenas de bancos. La segunda, el presidente prohibió que se retirara mucho dinero a la vez. Y la tercera, se devaluó muchísimo el sucre antes de que se dolarice oficialmente la economía. Y como consecuencia, ocurrió otro fenómeno que es la destrucción de los precios relativos. Me explico. Un precio es una charla. Supongamos que vos vendés velas y decidís poner el precio de la vela a $10 y pasa un mes y nadie te la compra. Eso es una señal de mercado. O nadie quiere comprar velas o nadie está dispuesto a pagar $10 por una vela. Entonces, como sos una persona inteligente, bajás el precio a 5 y recién ahí, en un mes, lográs vender una. Ahí tenés otra señal de mercado. Estás más cerca del precio correcto. Y finalmente bajas el precio a $2 y el verdulero de la esquina te compra todas las velas y las pone a la venta en su verdulería a $3 cada una. Estaban demasiado baratas. Todo ese baile de ida y vueltas es lo que forma un precio, pero solo se puede hacer si tenés una moneda estable. Porque cuando tenés mucha inflación te desorientás. Por ejemplo, hoy vale tu vela 10 pesos, mañana va a valer 30, pero el verdulero la está vendiendo 25, entonces, ¿cuánto cuesta la vela? ¿10, 25 o 30? Y la respuesta es ni idea. Entonces, por miedo a perder dinero, quitas todas las velas que estaban a la venta, las retiras del mercado, porque de lo único que estás seguro es que tu vela resguarda el valor mucho mejor que el sucio peso. Y al no estar más a la venta, pasa lo peor. Dejas de saber cuánto cuesta la vela y, para ser honesto, las cosas en general. O sea, se destruyen los precios relativos. Y de repente viene alguien, destruye el Banco Central y dolariza la economía. Y vos estás ahí, con la vela en la mano y sin saber la más puta idea de qué precio ponerle en dólares. Pero por suerte, el dólar no cambia mucho su valor. Así que para averiguar el precio de la vela, lo único que tenés que hacer es hacer el baile de nuevo. Lo cual obviamente lleva tiempo. Y durante ese tiempo, si se miden los precios para saber cuánto es la inflación, los números van a dar, bueno, casi cualquier cosa. Y eso fue lo que ocurrió en Ecuador, hasta que se formaron los nuevos precios. Y por muy poco tiempo, todo aumentó salvajemente. Pero en todos los países donde se dolarizó la economía, en 2 años se acomodan todos los precios. Por ejemplo, en Ecuador, al año, el salario mínimo ya estaba a $57. Que te puede parecer bajo, pero es el doble de lo que estaba antes de la dolarización. Y a los 2 años ya estaba en $100. Y hoy está en $450, uno de los más altos de Latinoamérica. Sin embargo, para que te vayas seguro de que viste el mejor análisis del tema, comparemos los números de hoy con el mejor año que tuvo Ecuador antes de la dolarización. Desde 1968 hasta la dolarización, el salario mínimo en la mayoría de los años fue de menos de $60, excepto en 1980, que por alguna razón extraña, no sé si encontraron oro, alcanzó los $143. En ese mismo año, en 1980, un ecuatoriano podía con esos $143 comprar un 35% de la canasta básica que costaba $400. Y hoy, con un salario mínimo de $450, un ecuatoriano puede comprar el 58% de la canasta básica, que ahora cuesta $765. Y ojo, no estoy diciendo que sea rico, de hecho sigue siendo pobre, pero es mucho menos pobre de lo que era antes de la dolarización. En otras palabras, subió el piso. Y además hay que aclarar que en el caso específico de Ecuador, la canasta básica incluye no solamente la comida de una familia de 4 personas, sino también
la vivienda y los servicios. Así que 58% no está nada mal. Y una cosa más, este fue el salario mínimo desde 1968 hasta la dolarización. Fíjate que casi ni cambió nada. Y así fue desde la dolarización en adelante. Un montón, ¿no? Y para que tengas el panorama completo, para comprar una vivienda de 100 metros cuadrados en las afueras de la capital, un ecuatoriano necesita solamente 222 salarios mínimos, o sea, 18 años de ahorro, lo cual supera por poco a los 76 que necesita un argentino. Ah, y la tasa de interés para ese crédito es de 5%. Sin embargo, en Ecuador no todo es color de rosas. Si te fijas, hay algo de verde y marrón. Incluso con una economía dolarizada y todo mejorando, el gobierno ecuatoriano siguió y sigue gastando más de lo que recauda. Por lo tanto, se vive endeudando con otros países. Y en el 2020 casi entra en default. Pero incluso casi entrando en default y con un caos generalizado, ni la moneda se devaluó ni las tasas de interés cambiaron mucho. Y si no me crees a mí, escuchá al director del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito, el economista Pablo Lucio Paredes. En definitiva, lo que aprendimos es que la dolarización evitó que ese mal manejo fiscal se convirtiera en inflación, devaluación, incertidumbre y lo que es más grave, efectos sobre la gente más pobre. Hermoso. No, Pablo, la dolarización. Tampoco estoy diciendo que sea feo, ¿no? Alguien se lo cogerá. Una... del mono. Qué la joda hoy, boludo. Hola, ¿cómo andan, che? Hola, sí. Decime. Mira, sabés que de manera breve y cortita compartíamos un pensamiento. Ah, religión. No, estoy bien, gracias. Nos vemos. Como te decía, lo hermoso de la dolarización es que la economía se divorcia de las malas decisiones del político latino ladrón de turno. Ahora, ¿la dolarización no tiene efectos? Bueno, vamos a la parte más divertida del video. Argumentos negativos de economistas, periodistas, políticos, youtubers y tiktokers. Y créeme, nadie queda fuera de este video. La dolarización. La dolarización. La dolarización. La dolarización. La dolarización. La dolarización. Dolarización. La dolarización. La dolarización. Dolarización. La 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 dolarización. Hay que dolarizar. Críticas contra la dolarización. Acá se habla mucho de la dolarización. ¿Vos tenés alguna mirada sobre eso? Lo que suele pasar, en mi opinión, es que se suele encarecer todo. Si dolarizás, aumentan los precios. Para él, que es turista, sí. Para las personas que viven en los países dolarizados, no. Porque aunque sí es cierto que después de una dolarización con el tiempo los precios aumentan, también es cierto que aumentan los salarios. Y de hecho, esa es la razón por la que aumentan los precios. Porque el gil que hace sombreros ahora gana más. Entonces el sombrero cuesta más caro porque hay una transferencia de ese salario al precio. Y no termina ahí. En los países dolarizados los salarios no solamente pasaron a ser mayores, sino que crecieron más que la canasta básica. En otras palabras, pueden comprar más cosas en números reales y en números relativos. Y no solamente en su país. Pregunto, para los argentinos, nosotros somos de Argentina, es muy caro venir al Mundial y poder visitarlo. Para Ecuador, ¿qué tal es? Normal. Para mí un Mundial sumamente económico. Real. Ok, pero ¿tiene que ver con tu economía personal o tiene que ver con la economía de Ecuador? Creo que es porque nosotros manejamos dólares, entonces lo vemos un poco de mejor forma. Sí, gracias a la dolarización, el ecuatoriano promedio también puede ser más rico fuera de Ecuador. La dolarización no resuelve los problemas de la economía. Desde el momento que se dolarizó Ecuador hasta la actualidad, siguen discutiendo cómo salir de la dolarización porque no resolvió los problemas de la economía de ese país. Falso. El mismísimo expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que se reunía con Castro y Maduro a charlar los cambios que deberían hacerse en Latinoamérica, o sea, un tremendo zurdo anticapitalista, no solo no quitó la dolarización cuando fue presidente de Ecuador, sino que hasta salió a aclarar durante la campaña que eran falsos los rumores de que él planeaba quitar la dolarización. Y respecto a eso de... no resolvió los problemas de la economía de ese país. Yo no sé qué entenderá este zapallo por resolver los problemas de la economía de un país, pero para mí, pasar de 50% de inflación anual a 4%
me suena a resolver un problema de la economía. Pasar un salario mínimo antes de la dolarización de $30 a $450 hoy también me suena a resolver un problema de la economía. Que la gente pueda acceder a créditos hipotecarios para tener su propia casa también me suena a resolver el problema de la economía. Y bajar la pobreza en todos los países que se dolarizó también me suena a resolver los problemas de la economía. Si haces el ajuste, ya no es necesario dolarizar. Si no tenés déficit fiscal, para poder tener otra moneda, ya empieza a valer tu moneda. Entonces no tiene sentido perder la soberanía monetaria, hace bien las cosas. De todas las críticas, esta es la más justa. Para poder dolarizar la economía, como vimos antes, tenés que dejar de gastar de más. Y si dejás de gastar de más, hipotéticamente, ya no sería necesario imprimir pesos para pagar ese gasto extra. Por lo tanto, también se acabaría la inflación. Entonces, si no tenés inflación y dejaste de gastar de más, ¿para qué dolarizar? A ver, hay una sola verdad en la política argentina. Los políticos van a gastar más de lo que recaudan. Y ya sé, tu político no, porque tu político es el mejor, pero en realidad no. Macri pidió un préstamo de 40.000 millones de dólares porque no quiso recortar el gasto público. O sea, siguió gastando de más. Larreta hoy paga un 5% más caro cualquier compra pública, si la empresa a la que le compra tiene un sello de la mujer. O sea, si esa empresa está compuesta mayormente por mujeres. Sí, eso está en el reglamento de compras públicas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, todos pagamos más impuestos por ideología. Cristina, Massa y Alberto, bueno, te subsidian las tiras LED RGB, no te jodo, con el plan Mi Pieza. Y ahora también tenés tu toallita menstrual pagada por el Estado. Todo con un 40% de pobres. Y si querés más, Kicillof, gobernador de Buenos Aires, te subsidia el viaje de egresados. Teniendo docentes mal pagos, chicos que dejan la escuela, el loco agarra y te paga el viaje de egresados. Y el Ministerio de la Mujer literal subsidia un bar y un museo de la afroargentinidad. Así que hay una sola cosa que queda clara en Argentina. Los políticos van a gastar más de lo que recaudan. Entonces, si van a gastar más de lo que recaudan, lo único que puedo hacer es destruir el método más dañino que tienen para financiarse. Imprimir dinero. Y la única forma irreversible de destruir la impresora es la dolarización. Y es irreversible porque es la única medida que la gente defiende a muerte. De ninguna forma usted quisiera que un gobierno cambiara nuevamente a sucres. No, porque nosotros ya estamos acostumbrados a esa moneda y la moneda es bastante fuerte en relación con los demás países. No. Y ojo, no es que el ecuatoriano sea mucho mejor votando que los argentinos, pero tiene algo grabado en el cerebro que es: quiero seguir teniendo dólares, no quiero volver a ese infierno donde día a día yo no sabía cuánto valía mi moneda. Sin Banco Central no podemos respaldar los depósitos de la gente. Si no hay Banco Central y mañana la gente va a buscar los depósitos y no están, la pregunta es ¿quién los cubre? Se puede tener reservas, ¿no? A ver, no sé si sabías, pero los bancos privados no tienen en efectivo la misma cantidad de dinero que tienen en digital. ¿Qué significa eso? Que si todos vamos al mismo tiempo a buscar nuestro dinero, el banco cierra, porque no tiene esa cantidad de efectivo. Entonces, supuestamente, ahí es donde entra el bendito Banco Central y manda camiones de dinero a todos los bancos y todos podemos ir a retirar nuestros ahorros. Aunque en realidad no es así, porque en el Banco Central tampoco está el dinero en efectivo. Y para que vos lo tengas en tu mano, deberían imprimirlo, lo cual no solamente lleva tiempo, así que espera tranquilo, sino que también genera inflación. ¿Por qué lo están imprimiendo? Por lo tanto, no importa cuánto retires o te lleves en ese momento, va a valer menos por la inflación. Pero eso no debería ser así. Lo correcto sería tener un banco central que tenga reservas. Y si todo el mundo va a retirar el dinero, con las reservas se puede cubrir, aunque sea un gran porcentaje de esa necesidad. Y acá es donde empieza lo divertido. Para tener reservas no necesitas tener banco central. De hecho, todos los países dolarizados que no tienen banco central tienen reservas. Entonces, la única diferencia entre no tener banco central y tener banco central es la capacidad de imprimir. Y todo el punto de la dolarización es justamente destruir la capacidad de imprimir. En el momento que no hay Banco Central, la verdad que los depósitos no tienen seguro. El Salvador, después de cerrar el Banco Central, creó un ente que obliga a los bancos a tener una reserva en efectivo que representa una parte
sustancial del dinero que tienen digital. Entonces, si todos quieren ir a retirar su dinero en efectivo, bueno, tampoco se va a poder solucionar. Pero se va a poder solucionar mejor que la otra solución con Banco Central. Y además, si ese banco privado quiere usar el 25% de los depósitos de la gente en alguna inversión gigante, primero tiene que llamar al gobierno salvadoreño y pedir permiso. De esa forma, el gobierno se asegura que los bancos no se la manden fuerte y pierdan todo el dinero de la gente. Y todo esto sin emisión monetaria y sin Banco Central. ¡Increíble! Si dolarizas, caen los precios. ¿Sabés quién ganaría? Los que tienen dólares en Miami. Los argentinos que tienen dólares afuera, todos esos se hacen ricos. Porque sus dólares valdrían 6 veces más. No, ¿por qué? Y pensar que este reptil quiere ser presidente. En Argentina pasan dos cosas. Uno, muchos precios ya están dolarizados. Esos precios se van a mover poco. Y los otros precios que sí se van a reacomodar no van a valer 6 veces menos. Y además, supongamos que tuviera razón, que no la tiene, y de repente la gente de Miami viene a Argentina a comprar todo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Que la dolarización atraería inversores extranjeros o yo entendí mal? Si dolarizas, los precios de todo se internacionalizan. La leche, la carne, todo lo del supermercado va a aumentar en dólares a un precio internacional. Y también los servicios, el peluquero, el psicólogo, te va a empezar a costar en dólares lo mismo que cuesta en Europa o en Estados Unidos. Así que ya saben, chicos, si se dolariza la economía, ni se les ocurra ser ingeniero o cirujano. Mejor ser peluquero o psicólogo. Así ganan lo mismo que se gana en Estados Unidos y en Europa. Igualmente de lo que dijo, lo que más me gustó es que se respondió sola y no se dio cuenta. Por un lado dijo que los precios, o sea, la carne, la leche y todo lo demás, se internacionalizan en la dolarización. Y por otro lado dijo que el psicólogo y el peluquero también se internacionalizan en su salario. O sea, los salarios aumentan y los precios aumentan. ¿Cuál sería el problema? Y ya que estamos hablando de precios, te cuento algo divertido. Un canal de YouTube llamado Americando subió un video titulado ¿Cómo se vive en un país dolarizado? Básicamente fueron a un supermercado de Ecuador y compraron cosas. Y luego otro canal de YouTube, El Minero Sudaca, a mí el nombre, agarró ese video y comparó los precios de Ecuador con productos iguales pero en Argentina. ¿Y cuál fue la conclusión? Con lo que me quedé más asombrado fue que realmente la diferencia de precio entre Argentina y Ecuador con estos productos de primera marca es solamente de un 25% más caro en Ecuador. Sí, en Ecuador, donde el salario mínimo es de $450, más del doble que en Argentina, las cosas en el supermercado solamente cuestan 25% más caras. Y si no entendiste por qué, te ayudo. El mismo gobierno que imprime pesos descontroladamente porque gasta mucho más de lo que debería, también cobra tantos impuestos que casi tenemos los mismos precios que un país dolarizado. Con déficit no podés estar dolarizado. La dolarización es imposible que funcione con déficit fiscal. Mentira. 2 de los países dolarizados tienen déficit, o sea, gastan más de lo que recaudan y aún así no solamente pueden seguir estando dolarizados, sino que sus economías son de las más prósperas de la región. La dolarización es irreversible. La tragedia es que Ecuador no puede salir de la dolarización. ¡Uy, no! ¡Qué terrible! ¡No! ¡Qué terrible! ¡Que alguien llame a alguien! La dolarización es reversible, pero... Y el otro problema que tiene la dolarización es, una vez que estás adentro, salir es casi imposible sin ir a una hiper. Tiene razón, pero es un poco más complejo que eso. Efectivamente, salir de la dolarización te llevaría a una hiperinflación, pero no una hiperinflación del dólar, ya que vos no podés imprimir dólares o devaluar el dólar. Sería una hiperinflación de la nueva moneda que crees, como por ejemplo pasó en Zimbabue. Y la razón por la que habría una hiperinflación es porque, imagínate un segundo, ¿no? Venís de toda una vida de desconfiar en el gobierno, de que la moneda era una porquería, te dolarizaron, estás bien, la moneda está bien y de repente alguien te dice que van a volver a imprimir dinero, se devalúa la moneda. Es automático. Los países dolarizados son más vulnerables porque no pueden emitir. En la pandemia me tocó ver 2 casos, que es el de Ecuador y el de Panamá, que están completamente dolarizados. Estos países no podían emitir, con lo cual tuvieron muchos más problemas en su cadena de pagos porque no podían emitir. Bueno, podés estar dolarizado y en caso de emergencia tener una reserva, o podés no estar dolarizado y tener reservas igual. Y acá viene algo que a mí me rompe un montón las pelotas: el cáncer argentino. Los economistas argentinos
creen que imprimir es una opción más. Imprimir dinero es lo peor que podés hacerle a tu moneda y a la economía. Yo no entiendo cómo lo tiran en la mesa como que fuera una alternativa más. Los países serios intentan nunca imprimir y los países más serios tienen ahorros para los momentos de crisis. Y además, todo el punto de la dolarización es justamente no poder imprimir más. Así que me alegra que en los países dolarizados no puedan imprimir. Y una cosa más respecto a eso particular que dijo de la pandemia. Tanto El Salvador como Panamá como Ecuador, todos los países dolarizados tuvieron una menor tasa de mortalidad que Argentina y el resto de Latinoamérica. Dolarizados y sin poder imprimir dinero. La pandemia afectó más a los países dolarizados. En Ecuador, por ejemplo, y en El Salvador, con la pandemia, lo que hubo que hacer fue hacer un ajuste muy fuerte en estas dos economías. Estos dos países lo que tuvieron fue una caída en el empleo y en el salario muy fuerte durante lo que fue el shock de la pandemia. ¿Vos me estás diciendo que durante la pandemia el empleo y el salario de los países dolarizados cayeron mucho? Menos mal que yo estaba en Argentina, donde todo salió bien, ¿no, abuela? Pero hablando en serio, en todos los países cayó el empleo y el salario durante la pandemia. Eso no es un argumento. Sin embargo, lo que sí es un argumento es que en los países dolarizados la recuperación fue mucho más rápida y no hubo inflación. El dólar es una mala moneda. Mala moneda, mala. Dolaricemos, sí, vamos a estar mejor, pero lamentablemente no sé si es la mejor opción. ¿Por qué no usamos el oro? Algo que no tenga cero inflación. Bien, este es un problema del reino de lo ideal contra el reino de lo posible. Vamos por parte. Es completamente cierto que lo ideal sería usar una moneda más estable que el dólar. Por ejemplo, el marco suizo. Pero para que nosotros usemos el marco suizo como moneda de curso legal, necesitamos un montón de marcos suizos. Y los suizos no nos van a imprimir un montón de marcos suizos. Así que, punto en contra para la marcosuización. Y además, ¿qué crees que pasaría si vas con un marco suizo al banco de tu ciudad? ¿Te lo cambiarían? No. No porque sea una mala moneda, sino de vuelta, porque no hay la suficiente cantidad de moneda como para que se considere una moneda de cambio. En otras palabras, tiene poca convertibilidad, cosa que no pasa con el dólar. No solo porque hay un montón de dólares en el mundo y en los bolsillos de todos los argentinos, eso es muy importante, sino que el 80% de todas las transacciones del mundo se hace con dólares. Y para finalizar, el argentino quiere el dólar. No quiere yuanes, reales o 100 trillones de dólares zimbabuenses. Quiere dólar estadounidense. Y eso significa que, a diferencia de otras monedas, la transición al dólar sería mucho más fácil, natural, rápida, porque lo quiere el argentino. Y por último, hablemos del patrón oro. Primero, con patrón oro sigue existiendo el Banco Central y la impresora de billetes, así que paso. Y segundo, ya tuvimos patrón oro y se pudo salir de ese sistema sin encontrar mucha resistencia a la gente. En cambio, la dolarización en Latinoamérica hasta ahora ha sido irreversible porque la misma gente la defiende a muerte. Resumiendo, en un mundo de soluciones ideales, el chico de pelo verde tiene razón. En un mundo de soluciones posibles, la dolarización es la mejor alternativa. Deberíamos crear una nueva moneda argentina. El economista argentino Sobre Luis Espert fue un programa de televisión a proponer la creación de una nueva moneda argentina llamada peso libre. Y la conductora del programa le dio una clase didáctica de historia monetaria argentina. ¿Lo ves ahí? Hola, peso. No hay Sos sistema libre, monetario. pero estás allá abajo, no sé cómo te rescato. En 1981 tuvimos nuestra primer moneda, el peso moneda nacional. Lamentablemente, según el historiador Martín Meconviene, el calentamiento global de esa época devaluó desmesuradamente la moneda hasta llevarla al fin de su vida útil. En el mismo libro, el historiador aclaró que ningún político tuvo nada que ver con la desaparición de esa moneda. Luego, en 1970, para solucionar el problema entre la moneda y el calentamiento global, se creó el peso ley. Pero, aunque el Banco Central estaba protegido contra el cambio climático, piratas coreanos entraron por la fuerza y en secreto se pusieron a imprimir el billete hasta que destruyeron su valor. Nuevamente, los políticos no tuvieron nada que ver. En 1985 se creó el austral. Lamentablemente, durante una transacción en el puerto, un austral quedó pegado a un costado de un pescado. Un pescado que, increíblemente, terminó en las manos de Jesús
justo cuando estaba multiplicando pescados y panes para las masas. Esto obviamente generó una hiperinflación que terminó con la vida útil del pobre austral. Y obviamente también colapsó el precio de la merluza. Nuevamente, ningún político se vio involucrado. Y finalmente, en 1992 se creó el peso. Y para cuando se creó el peso, el billete de mayor denominación era el de 100 pesos, que valía exactamente $100. Hoy, 30 años después, el billete de mayor denominación es de 2.000 pesos y vale $4. Y la inflación actual es mayor al 100%. Obviamente tampoco es culpa de los políticos, porque todos sabemos que los billetes se imprimen solos. Así que, si hay algo que queda claro al analizar los últimos 142 años de historia argentina, es que no deberíamos imprimir nuestros propios billetes. Por lo tanto, como respuesta a esto de hacer una nueva moneda, me sumo a lo que hizo la periodista. Si dolarizás, no podés devaluar y ser competitivo. ¿Qué pasa si devalúa Brasil? Se vuelven todos pobres y la gente en Brasil se caga de hambre. Perdón, lo interrumpí. Vamos de vuelta. ¿Qué pasa si devalúa Brasil? Brasil te vende más baratos a vos los bienes, te empieza a inundar de producción Brasil. Vos no podés devaluar porque no tenés la herramienta, porque estás atado al dólar. Primero, si devaluar una moneda fuera una medida buena para un país, Argentina ya sería potencia mundial. Segundo, noto una preocupante cantidad de economistas recomendando devaluar porque, según ellos, te vuelve más competitivo en el mercado mundial. Ahora, ¿qué es devaluar? Bajar el valor de la moneda. ¿Y cómo bajar el valor de la moneda? Imprimiéndola. Así que lo que acaba de decir este tipo es, dolarizar es malo porque si dolarizamos ya no podemos imprimir. Pero profundicemos un poco más en esto de la devaluación. Supongamos que exportamos clavos. Y como dice este economista, devaluamos el peso para abaratar el precio del clavo y volverlo más competitivo en el mercado internacional. Bien, ¿por qué devaluar el peso hizo que el clavo sea más barato? ¿Bajó el precio del metal? No. El precio del metal mayormente es internacional. ¿Bajó el precio del transporte que trae el metal hasta la fábrica? No. Los camiones y el combustible tienen precios internacionales. Lo único que se abarata en una devaluación es el salario del pelotudo que está haciendo el clavo. En otras palabras, este economista dijo, si bajamos los salarios de la gente, vamos a ser más competitivos a nivel internacional. Eso es devaluar. Y contrario a lo que te dicen muchos economistas, la devaluación de la moneda es algo que solamente hacen los países que no respetan a sus ciudadanos, como por ejemplo China. Y una cosa más, por lo general los que defienden esta clase de medida no son los boludos que hacen clavos, son los políticos, los empresarios o sus esbirros. O sea, la gente que gana de explotar al boludo que hace clavos. Si Estados Unidos no quiere, no podés dolarizar. Primero, si estamos hablando de dólares, Estados Unidos tiene que estar de acuerdo, tiene que aceptar que vos dolarices. No solamente es mentira que necesitas la autorización de Estados Unidos para dolarizar, sino que en el caso de Ecuador, todos los organismos internacionales estaban en contra. Pero ojo, contrariamente a lo que alguna gente cree, los organismos internacionales no apoyaron. Hay gente que dice, es que esto es una cosa del Fondo Monetario, del Banco Mundial. No. Ellos estaban en contra de eso. Lo único que necesitas para dolarizar es conseguir dólares. Y ni para eso tenés que llevarte bien con Estados Unidos. En el ranking de países con mayor cantidad de dólares después de Estados Unidos, sigue China. China, el enemigo de Estados Unidos, tiene dólares. Dolarizar te deja a merced de Estados Unidos. Estar con la dolarización te deja dentro de la órbita de Estados Unidos inexorablemente. Contrario a lo que crees, tiene razón. Según un estudio de Andrew K. Rose, un economista de la Universidad de Berkeley, los países que comparten una moneda tienden a comerciar hasta 3 veces más que el resto de países. O sea, comerciaríamos 3 veces más con Estados Unidos. La gente emigra de Ecuador. La gente se está yendo de Ecuador hace mucho tiempo y los partidarios de Milei no lo dicen. En julio de 2021, en las fronteras de México había 17.000 ecuatorianos intentando entrar a Estados Unidos. La sorpresa que se van a llevar esos ecuatorianos cuando entren a Estados Unidos y descubran que ahí también está todo dolarizado. No, huevón, concha su madre, todo está dolarizado acá. No, boludo, ese ecuatoriano es un chileno disfrazado. Pero, hablando en serio, sí, Estados Unidos es mucho mejor que Ecuador. Es lógico que ecuatorianos quieran entrar en Estados Unidos. Y Ecuador es mucho mejor que la mayoría de los países de Latinoamérica. Y también es mucho mejor a lo que era antes de la dolarización. Ahora, ¿la dolarización te vuelve Suiza?
No, pero mejora tu economía y evita que te vuelvas Argentina. Y si no me creen, pregúntenle a los ecuatorianos si quieren volver a 1996, cuando su salario mínimo era de $30. La dolarización te vuelve poco productivo y te condena a la deuda. El problema es que como la economía de Ecuador tiene niveles de producción tan bajos, no generan los dólares que la economía demanda para funcionar. Y por eso el Estado gasta más de lo que tiene. Tienen un flor de déficit y financian ese déficit con deuda, porque no pueden emitir. Por si no entendiste lo que dijo, te lo traduzco. Como en Ecuador la producción es baja, el Estado no alcanza a recaudar con impuestos lo que necesita para cubrir todo el gasto público. Y como no puede imprimir, tiene que pedir prestado. Supongamos que lo que dijo fuera cierto y la producción en Ecuador fuera baja. Eso significaría que los ecuatorianos son pobres, ¿no? Bueno, ¿les parece lógico tener un Estado gigante que tiene que pedir préstamos o imprimir dinero para sostenerse teniendo una población pobre? ¿No sería mejor recortar los gastos de ese Estado y listo? Bueno, para mí sí, pero para él quizás no. La realidad es que hay gente que cree que la forma de salir de la pobreza es agrandando el Estado y se olvidan que toda la financiación del Estado viene de recursos de la gente, ya sean impuestos, deudas o emisión. Es la gente lo que lo paga. Así que lo correcto en caso de déficit es siempre achicar el Estado. El valor, el precio, el costo de un Estado es exactamente lo que se puede recaudar con impuestos. Todo lo demás es gasto de más. En otras palabras, el tamaño del Estado lo determina siempre el mercado y no al revés, sino Argentina. La dolarización solo beneficia a los ricos. ¿Sabés quién ganaría? Los que tienen dólares en Miami. Los argentinos que tienen dólares afuera, todos esos se hacen ricos. Porque sus dólares valdrían 6 veces más. Sí, ya sé. Ya analicé este fragmento, pero hay algo más que podemos sacar. Cuando dijo que beneficia solamente a los que están en Miami, es una especie de argumento al estilo: la dolarización beneficia a los ricos pero no a los pobres. Y la realidad es que es exactamente lo opuesto. La inflación destruye el valor de la moneda. Entonces, la clase media, la clase alta, va y compra cripto, dólares, ladrillo, auto, lo que sea que pueda resguardar el valor de su capital. Mientras que los pobres no tienen herramientas para defenderse. Y en la desesperación de su pobreza se vuelven un voto barato para comprar y un empleado desesperado para explotar. La dolarización los protege a ellos. No solo les da una moneda en la que ahorrar, sino que garantiza que nunca más tengan una crisis inflacionaria. La dolarización le quita el poder al político populista y al empresario esclavista. Y quizás por esa razón a este sujeto no le gusta. Conclusión. Creo que la mejor forma de terminar este video es respondiendo nuevamente a la primera pregunta. ¿Por qué dolarizar? Porque termina con la inflación y también con la posibilidad de imprimir dinero en el futuro. O sea, ya no importa quién gane las elecciones, no puede hacer tanto daño porque el valor de la moneda no va a estar atado a sus malas decisiones. Porque en todos los países de Latinoamérica donde se dolarizó, se redujo la pobreza. Y no solamente eso, cambió lo que es ser pobre. Antes en Ecuador, ser pobre era ganar $30 por mes. Hoy es ganar $400. El pobre hoy es menos pobre. Se elevó el piso porque permite a la gente avanzar en la vida, pedir préstamos pagables para construir una casa o armar una empresa. Y la razón más importante de todas, porque nos da libertad en el sentido literal de la palabra. Hoy los argentinos estamos condenados a nuestro país. El más responsable, justo y trabajador de nosotros, si quiere irse a este infierno, tiene que ahorrar años o empezar de cero lavando platos en otro país. En cambio, en los países dolarizados, los trabajadores ganan más y lo hacen en una moneda que pueden ahorrar. Y si quieren irse de su país, no necesitan empezar desde cero. En otras palabras, dejan de ser esclavos porque tienen el dinero para comprar su propia libertad. Ahora, ¿dolarizar es un proceso fácil? No. Mírame bien porque necesito que entiendas esto. Va a ser durísimo, pero la meta, como lo demuestra la evidencia una y otra vez, es un país más justo y un ciudadano más libre.